Muy buenos días, ya es martes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que la noche de ayer se llevó a cabo la presentación de la película Museo, en la cual participa Gael García Bernal entre un gran reparto. Sin embargo, aquí la peculiaridad es que Gael García Bernal es el primer actor en filmar una película en español ya para esta plataforma conocida como YouTube. ¿Quieren saber exactamente de qué trata y por qué es tan peculiar también para nosotros los mexicanos que en 1985 fueron hurtadas más de 100 piezas valiosísimas precisamente para nuestro Museo Nacional? ¡Chequen esto! El Museo de Antropología e Historia sirvió como escenario perfecto para que se llevara a cabo la alfombra roja y premier de la cinta Museo, del director Alonso Ruiz Palacios, y que es protagonizada por Gael García, Ilse Salas y Lisa Owen, entre un gran elenco. Gael García dijo sentirse muy emocionado de haber participado en dicho proyecto y se mostró satisfecho de haberle ganado la demanda a importante marca de whisky por haber usado su imagen sin su permiso. Un fallo a favor en la Suprema Corte que no solo es para mí, es para cualquiera que su imagen sea explotada de forma comercial sin su consentimiento, que puede, digamos, demandar o parar eso, ¿no? De alguna forma. Y creo que eso es uno de las tantas formas y de los tantos pilares que se necesitan en un país donde que reina esta impunidad. Justicia social, bien común. Ilse Salas dijo que trabajar con Gael García fue un verdadero deleite y también habló de su participación en la serie sobre la vida de Luis Donaldo Colosio, en donde dará vida a Diana Laura Riojas, viuda de Colosio. Ay, un viaje bien nostálgico. Como que ya que indagas en la historia te acuerdas perfecto del 94, que fue un año tremendo, muy violento. Todo fue un acercamiento muy bonito, muy conmovedor. A la alfombra roja no podía faltar Patricia Bernal, mamá de Gael, quien como siempre se mostró orgullosa del trabajo de su hijo y además dijo sentirse satisfecha con la justicia mexicana tras haber dictado sentencia a favor del actor por el uso indebido de su imagen por parte de la marca de licor. Espero que estas cosas se hagan bien, se respete, que la ley se ponga en su lugar para respetar el trabajo de los demás. Juan Pazurita expresó su agradecimiento a Miguel Bosé, quien se sumó a su campaña Love Army a favor de los damnificados del terremoto del 19 de septiembre de 2017 para construirles 50 casas. Ha apoyado a México como si fuera su país. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El grupo Matute está cumpliendo 12 años de haberse empezado prácticamente en el mundo musical. Sin embargo, bueno, el día de ayer presentaron lo que es su nuevo DVD y CD. ¿Quieren saber exactamente qué nos dijeron? ¡Chequen esto! Con gran orgullo, pero sin perder la humildad con la que iniciaron su proyecto musical hace 12 años, el grupo Matute, integrado por Jorge D'Alessio, Tana Planter, Nacho Iceta, Pepe Sánchez, Irving Regalado y Paco Morales, ofrecieron conferencia de prensa para presentar su CD y DVD del concierto que ofrecieron en la Arena Ciudad de México, además de anunciar su segunda fecha en dicho recinto el próximo 27 de octubre. Jorge, quien todo el tiempo destacó que su público es muy fiestero y les gusta mucho el trago, aseguró que ellos jamás se atreverían a subir ebrios al escenario para estar en la misma sintonía que sus fans. Matute es una gran fiesta. Nuestra generación es tremendamente reventada. O sea, eso es una realidad. Y además, si te pones a pensar, el público de Matute, esta generación, pues es donde está el poder adquisitivo hoy en día. Entonces, no van por 2 chelas, van por el pomo completo. ¿Sí? Entonces, en realidad se vuelve una gran fiesta. Lo disfrutamos mucho, pero sí te puedo decir una cosa. En 12 años, jamás nadie ha subido pedo al escenario. Nunca, porque lo respetamos. Respecto a las críticas que ha recibido su hermano Ernesto al ser nombrado comisionado del deporte ante la Cámara de Diputados, esto dijo: le deseo a mi hermano lo mejor, pero creo que lo más sano es que cada quien pelee sus batallas. Cuando se le preguntó en qué proceso va la denuncia contra el taxista que lo drogó y lo despojó de sus pertenencias, comentó: pues sí estuvo grave, y a final de cuentas yo hice lo que tengo que hacer, y lo que tiene que hacer cualquiera cuando le suceda una cosa así es denunciar y hacer legalmente una denuncia. Lo que hagan las autoridades ya es de allá para allá, ¿no? Pero la parte que a mí me tocaba la hice de la forma correcta, que es denunciar lo que me sucedió y pues tener más precaución, es lo único que le digo a la gente, precaución y que Dios los proteja. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Finalmente encontraron a la persona, al actor intelectual precisamente de la muerte del esposo de la actriz Shari Sid, y se debe exactamente al propio cuñado de este señor. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, tras varios días de investigaciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato dio a conocer que detuvo a Héctor Francisco, cuñado de Isaías Gómez, esposo de la actriz Shari Sid, por ser presunto autor intelectual del homicidio del empresario en San Miguel de Allende. El implicado resultó ser esposo de Edelmira Gómez, hermana de la víctima. Chiquis Rivera fue hospitalizada de emergencia horas antes de la presentación que tendría junto a su novio Lorenzo Méndez en Morelia, Michoacán. Sin embargo, comenzó a sentirse mal, por lo que rápidamente fue llevada a urgencias y se le canalizó en terapia intermedia. Marjorie de Sousa acudió al estreno de la obra infantil Hércules en compañía de su pequeño hijo Matías, y ahí se le cuestionó acerca de la carta que subió Julián Gil a sus redes sociales, diciéndole al pequeño que por los caprichos de la venezolana no han podido estar juntos. Qué bueno que ustedes van todos los fines de semana con nosotros y por lo menos ustedes sí nos ven. Gracias. ¡Nos vamos! Vengan a ver Hércules, que está súper bonita. No se trata de un capricho, como lo decían ahí. Es que hay muchos videos, lo bueno es que están los videos de todos los fines de semana, entonces no me preocupo porque es mentira, tengo todo escrito y los videos de ustedes, gracias. El productor Omar Suárez le contestó a Niurka, la cual aseguró que el papel que le habían ofrecido en la puesta en escena Cleopatra metió la pata no estaba a la altura de su talento, además de denunciar que los hermanos Freddy y Germán Ortega no dejaban sobresalir al demás elenco. Antes de aceptar un proyecto hay que leer el texto. Los hermanos, los Mascabrothers, creo que son gente que tiene muchos años haciendo teatro, que tiene una trayectoria de teatro impecable y que eso habla más que 1000 palabras. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Marco, muchísimas gracias. Siempre nos tienes al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo de los espectáculos. Efectivamente, Alejandra, más adelante, más espectáculos. Bueno, pues